información sin censura. En la derecha están, fíjese, acostumbrados a fingir, a ocultar, a cuidar sus pasos y andarse cuidando entre ellos la verdad. ¿Y por qué se cuidan? ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Porque hacen mal las cosas, porque mienten, porque delinquen. Y hay políticos, usted lo debe saber, porque desafortunadamente la historia de México es copiosa en ejemplos, se han dedicado a robar y a delinquir durante toda su carrera. Y esos políticos dejaron su pernicioso legado. Si estamos hablando de un legado agrario, en el caso de Zapata, también hay que hablar de este pernicioso legado, un legado de mentiras, de ocultamiento, de corrupción. Y en la derecha se dedicaron a crear organismos y mecanismos para ocultar sus robos, sus hurtos y sus triquiñuelas. Durante mucho tiempo en este país, usted lo recordará, sobre todo en la década de los 70 y particularmente en la década de los 80, comenzó a hablarse de transparencia, de rendición de cuentas. ¿Pero qué cree? Que solo fueron palabras vacías. La clase política, hay que decirlo a voz en cuello, no estaba dispuesta en realidad a rendir cuentas al pueblo de México. Y de ahí surgieron esta clase de engendros burocráticos como el llamado Instituto Nacional de Transparencia, un organismo burócrata, ineficaz y corrupto hasta las entrañas. Este organismo público memorioso no solo fue planeado y dirigido por la derecha, no, sino que peor aún, fue confeccionado para servir a los intereses de los conservadores. Y esos intereses tenían que ver precisamente con el ocultamiento de información. ¿Por qué nunca estuvieron dispuestos a la transparencia? Pues porque robaban, porque se atascaban del dinero del presupuesto. Pero si hoy se busca transparencia en México, por lo menos en los ámbitos políticos, es imposible encontrarla en el Instituto Nacional de Transparencia. ¿Por qué? Porque nunca la hubo, porque nació ese instituto corrompido, tan corrompido que Xóchitl Gálvez, la próspera empresaria de las gelatinas que fue candidata del PRIAN, llegó a tener contratos millonarios con el Instituto Nacional de Transparencia. Así que, híjole, hay que estar muy atentos con eso. A ver si tiene usted el video mi querido David, donde Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta de este país, habla precisamente sobre este instituto. El tema de la transparencia, por ejemplo, no requiere grandes organismos y grandes burocracias para que sea una realidad. El tener grandes institutos, que es algo que ocurrió en México en el pasado, había una enorme corrupción, pero eso sí, se creaban grandes organismos para combatir la corrupción y de todas maneras seguía habiendo corrupción. Entonces, en el caso particular, por supuesto que nosotros estamos comprometidos con la transparencia, pero lo dije en el debate, lo dije en la campaña. Resulta que la que fue candidata del PRIAN tenía contratos con el INAI mientras defendía al INAI. Y se encontraron características de corrupción dentro del INAI. Entonces, el asunto es, ¿queremos que haya transparencia? Sí, queremos que haya transparencia. ¿Requerimos grandes organismos? Pues no necesariamente. Ya está la iniciativa en el Congreso y ya le corresponderá a los diputados y diputadas, pues, hacer esta revisión. Okay. Se tiene que trabajar en favor de la transparencia del pueblo de México, o para bien del pueblo de México, hay que decirlo también con todas sus letras. Pero en la derecha no quieren, y no quieren porque son enemigos de la democracia. En la derecha saben perfectamente que la transparencia es un pilar fundamental para el funcionamiento de cualquier democracia. Pero estos personajes que parecen tontos o deficientes mentales no quieren entender
que la transparencia es crucial porque precisamente fomenta la confianza en la ciudadanía, ¿sí? Entre los ciudadanos y sus líderes políticos, pero eso les importa un bledo, les vale un cacahuate, no están a favor de la transparencia, porque si estuvieran a favor de la transparencia, pues estarían tomando el ejemplo de este gobierno. Ahí va a Sevilla a aplaudir al gobierno de López Obrador, como siempre están como cuchillito de palo ahí en la derecha, criticándolo a uno. Es que están las cosas ahí y las tenemos que ver. Se ven a la distancia, pero estos personajes no están anotando las cosas positivas que tiene este gobierno y de hacerlo aprenderían mucho en materia política, en materia de rendición de cuentas, pero no, se la viven criticando y desacreditando al presidente López Obrador, al gobierno federal, y se lo voy a decir con todas sus letras. Este presidente Andrés Manuel López Obrador es un ejemplo de transparencia. Sí, ha transparentado muchísimas cosas y de entrada en la conferencia mañanera llama a su gabinete, el normal, digamos, y el ampliado, para que den cuentas de lo que se está realizando. Todos los días lo hace, de lunes a viernes, y los fines de semana ahí está chambeando también el presidente de la República. Es un ejemplo de transparencia, y cuando los gobiernos son abiertos sobre sus acciones y sobre sus decisiones, como lo está haciendo o lo ha hecho desde el principio el gobierno de López Obrador, los ciudadanos, las ciudadanas se sienten más seguros porque sus intereses están siendo escuchados, están siendo considerados. El pueblo de México quiere que sus gobiernos le rindan cuentas porque ellos son los empleados del pueblo de México. Y es muy importante rendir cuentas porque la transparencia también actúa como un mecanismo de control contra la corrupción. No es el antídoto contra la corrupción. No hay que ser tampoco ingenuos como ahí en los mentideros de la derecha. Es que entonces abrazos, no balazos y se acaba la corrupción. No estamos diciendo esa clase de iba yo a decir una palabrota, pero voy temprano y no es el momento. No estamos hablando de eso. Se puede controlar y contrarrestar la corrupción si se implementan estos mecanismos de transparencia, porque al hacer que las decisiones y el uso de recursos públicos sean visibles, evidentemente se reduce la posibilidad de que existan prácticas corruptas. Es algo que se va a llevar su tiempo, no es una receta mágica, no es tronar los dedos, no, se necesita el compromiso de las autoridades, de los políticos, de los diferentes órdenes de gobierno y de la ciudadanía para que eso se vaya terminando y va a ser de una manera paulatina. Los ciudadanos pueden y deben exigir cuentas a sus representantes y eso, fíjese nada más cómo son las cosas. Además de todo, promueve una cultura de responsabilidad. Sí se promueve una cultura de responsabilidad porque dice, bueno, pues si yo me gasto en esto, me van a estar viendo, fiscalizando. ¿Quién? Pues el pueblo de México y me va a exigir. Es decir, como plantea la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sí se necesita un organismo que cuide, que vigile y que promueva la transparencia, sobre todo entre los uñosos servidores públicos de la derecha que todavía están por ahí metidos y hay que darles reglazo en la mano porque todos se lo quieren chingar. Ahora, no se necesita de un organismo aparatoso, se necesita de uno eficiente que brinde la posibilidad de acceder a la información de manera clara y precisa. Y esto también, fíjese nada más, permitirá que los ciudadanos puedan participar en el debate público. ¿Por qué? Porque ahí van a poder aportar ideas, van a poder contribuir a la formulación de políticas más efectivas y justas. Pero eso, insisto, no se logrará con este instituto que existe actualmente. Un instituto que finge cuidar la transparencia, pero en secreto, tras bambalinas, le da contratos a Xóchitl Gálvez y a todos sus cuates de la derecha.
Fíjese nada más.